Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Luis Marroquín, ¿vos cuál es tu otro nombre? Fernando. Querido Luis Fernando Marroquín, porque si no después se quejan de que siempre te saludo igual. Entonces tengo que variarlo cada semana. Y no te digo quién se queja porque tengo aquí enfrente. Pero querido Huicho, bienvenido al episodio 68 de Bad Boys. Gracias, Carlos, y bienvenido nuevamente nuestro querido amigo Roberto Jiménez, el hombre de la radio. Alias el... ¿Cómo te dicen ahora? A mí me dicen el jefe. Los choqueros dicen... Alias el jefe. Pero yo quiero explicar por qué. Lo que pasa es que los hijos del santo tenían un programa mañanero y entonces eventualmente hacíamos la broma de que sonaba un teléfono rojo y entonces el teléfono rojo era una hotline del jefe, ¿verdad? Una línea directa del jefe que, pues es el jefe. Y a la gente se le quedó. Entonces, muy amable los oyentes de Shock de esas épocas que cuando me miran, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo estás, jefe? Pero es por eso. Y de esas épocas, estamos hablando de que entre 2002 y 2009. Ah, sí. Hace ya millones de años, cuando todo esto era monte. Yo hace poco me junté con unos amigos que están en sus 30s. Y me dijeron, mira, vos no has visto una película vieja. Me dijeron, también no la has visto. ¿De qué año es? Le dije yo. Del 2006. A la puchica le dije, entonces no es vieja, pero si vos decís. Sí. Vos ya decir, es que eso fue hace 20 años. ¿Es 2003 vos? Uno piensa en 1980. No, es 2003. No, ahorita que está la serie de Loki, le hicieron una entrevista y dice que él ya ahorita deja el personaje después de la serie. Y que dije, bueno, me llamaron cuando yo tenía 29 años y ahorita tengo 42. ¡Santo cielo! Dije yo, tanto tiempo ha pasado. Pues, así vamos a decir. Empezamos Bad Boys cuando teníamos... Sí, ahora tenemos... ¿Te acordás de Bad Boys? Sí, vos, Roberto, ¿y cuántos años llevas vos en la radio y todos estos medios, vos? Empecé a los 15 años, tengo 49, eché pluma, tengo 34 años en radio. 34 años. Te voy a contar algo. Hace poco vimos a Estuardo Salazar. Y me dice mi hijo que tiene 14 años, mira, y él es con el que Roberto hacía radio al principio. Me dijo, todos que se... Yo llegué en lugar de Estuardo. Pero se acordó un poco de esa historia. Sí. Pero sí hubo un traslape y como que vos contestabas llamadas y él... No, él ya estaba fuera. Pero yo siempre he admirado a Estuardo. A mí el tono de voz de Estuardo en radio es muy, muy cálido, muy, muy bueno. Pues saludos a Estuardo Salazar. Sí, Estuardo Salazar. Ginny, buena onda. Buenísimo, ustedes. Volvemos a nuestra serie y este sí ya es el capítulo final de temporada. Como Loki, que acaba de tener su final de temporada. ¿Ya viste el final de temporada de Loki? No he visto el último capítulo. Entonces no he visto cuando se muere. Bueno. Yo solo veo la serie de Moisés. Vos solo ves The Chosen. Yo solo veo The Chosen. Bueno, volviendo a The Chosen, hoy terminamos la temporada que emprendimos hace algunas semanas acerca de los atributos y el carácter de Dios. Sí, el tema que tuvimos la semana anterior es el de la ira de Dios. Uh-huh. Y hablamos de lo difícil que era hablar de ese tema porque no es un tema cómodo, no es un tema que nos guste hablar. Algunos incluso les da miedo escuchar de eso y prefieren no, le cambian. Estos de plano están hablando de saber ni qué cosa rara. Entonces hay gente que le huye a esos temas, pero aquí decidimos igual entrarle. Y varias de las conclusiones que llegamos aquí es que todo esto de conocer la ira de Dios nos debe apuntar al arrepentimiento, a Cristo, a acercarnos a Él, a valorar nuestra salvación. O sea, no debe ser motivo de huir, al contrario, ¿verdad? Bueno, de huir del pecado, pero huir hacia Él, hacia la cruz, porque ahí es donde está la salvación, ahí es donde está la oportunidad, el perdón, de poder dejar de ser enemigos y objetos de la ira de Dios. Y de eso, no sé si lo resumo bien, pero de eso estuvimos hablando. Y además creo que algo que quedó claro es que mucho de lo que malentendemos de la ira de Dios es porque lo confundimos con la ira humana. Sí. Y hablábamos que la ira humana es impredecible, es mezquina, es desproporcionada. Hablamos acerca de que Dios no es ira, o sea, la ira no es parte de Él como el amor, que Dios es amor. Sin embargo, la ira es la provocación, el resultado de provocarle a Dios o el resultado de que el pecado delante de Él es presentado y entonces Él no lo puede resistir
y entonces descarga su ira sobre el impío y sobre el pecado, dice la Biblia. Pero entendimos también en el episodio anterior que Dios descargó su ira. O sea, alguien tenía que pagar. Es que esto es lo serio del tema. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Y Jesús fue a la cruz a pagar los platos rotos por nosotros. Entonces ya dejamos nosotros, bueno, seguimos siendo el objeto de la ira de Dios, como que tuviéramos una mira telescópica, ¿va? Apuntando hacia nosotros, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entendimos que éramos objeto de la ira de Dios porque éramos sus enemigos. Entonces, al aceptar el regalo de la salvación, automáticamente pasamos a tener una relación con Dios. De ser enemigos de Dios, ahora somos sus amigos. De ser unos extraños, ahora somos sus hijos y hemos sido adoptados en su familia. Y entonces eso es algo maravilloso que va encerrado en este regalo que llamamos salvación, y que también en el episodio anterior mencionamos que por eso es que hay que cuidarlo, por eso es que hay que protegerlo, porque realmente valió la vida de un hombre, la vida de Cristo, pues Dios hombre, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo solo quiero, perdón Carlos, hace poco escuché me encantó esta anécdota, más anécdota, es una forma de explicar esto que dijiste, que toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y no sobre nosotros. Y lo explicaba este predicador de esta manera. Imagínese que la cruz, en ese momento, en ese instante en el cual Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue ese momento que se separa Dios de él y descarga toda su ira en su hijo. Dice que es como que si hubiera abierto un hoyo negro. Yo no sé si todo el mundo entiende que es un hoyo negro, pero un hoyo negro al final de cuentas es que absorbe toda la luz. Y por eso es que como absorbe toda la luz, toda la energía se mira oscuro. Pues en ese momento Jesucristo absorbió toda la ira de Dios en él. Y ese fue ese momento, esa separación que quedó documentada. Y quedó documentada por eso, porque en algún momento dado hay que entender que Dios descargó toda la ira sobre su hijo. Y decís, ¿por qué hizo eso? Por amor a nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crees que es por medio de ese sacrificio. No es por mi bondad, no es porque voy a la iglesia, no es porque tengo 40 años de ser cristiano, no es porque mis papás fueron cristianos, no es porque leo la Biblia, no es porque fui bautizado, no es porque levanté la mano, no es por nada. Es únicamente por el sacrificio de Jesucristo. Y al entender eso, podemos entonces entender lo que hoy hablaremos: la misericordia de Dios. Carlos tenía un comentario. Por cierto, Carlos, ¿cuál es tu otro nombre? Carlos Leonel. Estoy con Fernando y Leonel, mis amigos. Oye, Roberto, ¿qué yo soy José Roberto. José Roberto. Así que voy por ser José y ustedes son Fernando y Leonel. Vamos a confundir a la audiencia, vos. No, vamos a hacer que su cerebro salga de la zona de confort. Exactamente. Pues fíjate que ya no quiero decir nada. No, hombre, no seas así rebelde. No, lo que iba a decir es que definitivamente los atributos que hemos conocido de Dios a través de esta serie, todos son hermosos y son una parte de este completo Dios que debemos conocer. Pero qué hermoso es que podamos en este cierre hablar de la misericordia de Dios, porque gracias a la misericordia de Dios es que podemos acceder a Él, porque si Él solo fuera provocado por nuestra ira y no hubiera misericordia del otro lado, no pudiéramos conocerle y acercarnos como nos acercamos. Entonces yo creo que después de que los que nos han escuchado desde el principio de esta serie han escuchado todo esto, incluso si escucharon el episodio de la semana pasada, este es el final perfecto a la temporada. No tan perfecto como el de Loki. No, este es el final perfecto a la temporada, que conozcamos la misericordia de Dios, porque ese es el regalo. El regalo perfecto de Dios hacia nosotros. Y yo solo quiero aclarar que lo que hemos estado hablando y lo que conocemos como los atributos de Dios es lo que a Dios le ha placido darnos a conocer a través de su palabra. Todo lo que se ha compartido aquí en Bad Boys desde el episodio número 1 y en esta serie está basado en la palabra de Dios, no en nuestras ideas, pensamientos, lo que creemos que podría ser Dios y sus atributos. No, es lo que la palabra de Dios nos quiere revelar acerca de Él. Pero yo estoy seguro que cuando lleguemos al otro lado de la eternidad y conozcamos a Dios tal y como Él es,
nos vamos a quedar perplejos, mudos y boquiabiertos durante 1,000,000 de años y ya después vamos a reaccionar, ¿verdad? Porque nos va a decir, mira, que el episodio 66, solo te voy a aclarar algo. Sí. Fue Carlos. Y lo peor que va a estar grabado, no nos vamos a poder hacer los locos. Hoy hablaremos de la misericordia de Dios y quiero empezar leyendo el Salmo 103, del 8 al 14. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así él se compadece el Señor de los que le temen. Porque él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Desmenucemos este versículo, ¿verdad? O sea, es fantástico. Es impresionante, ¿verdad? Pero yo solo antes de que ahorita lo vayamos desmenuzando, quiero, como empieza, dice, compasivo y clemente es. Esa palabra es. Porque vos dijiste en el episodio anterior, la ira es provocada. Aquí estamos hablando de una cualidad intrínseca de Dios. Sí. Compasivo y clemente es. Y cuando decimos es, no es que a veces está de buenas y a veces está de malas. Aquí es cuando está de buenas. No, Él es compasivo y clemente. Sí, que no significa que sea tonto y blandengue, ¿verdad? Así como hablábamos en el episodio anterior, que no debemos confundir la ira de Dios con las malas experiencias humanas fruto de la corrupción del pecado en la vida del ser humano. No lo debemos confundir con la ira de un Dios santo. Tampoco debemos confundir lo compasivo y clemente como pensando de que Él es un abuelito que podemos engañar, jugar, un inocentón. No. Sencillamente habla de cualidades tan especiales de Él, la compasión. O sea, Él puede sentir. Ahí sí que Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque Él nos entiende. Él estuvo en esta tierra y sabe de las luchas que el corazón del ser humano tiene. Por supuesto, Jesús era 100% Dios, 100% hombre, pero Él nos entiende. Y ahí es donde podemos entender un poco más. Él es compasivo, Él es clemente. Como bien decías, no es que lo tenga, es Él así. Lento para la ira, o sea, la ira no es algo que llega inmediatamente y es grande en misericordia. Más adelante dice que, pues haciendo una comparación, no diciendo que ese es el tamaño exacto, pero así como está de lejos la tierra de los cielos, así es su misericordia. Pero hay una condición, dice, para los que le temen. En otras palabras, para los que reconocen que Él es el Señor. Yo creo que como buen episodio final de esta serie, agarremos todas las cualidades. O sea, alguien que teme al Señor es alguien que reconoce su omnipresencia, su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, que es un Dios justo y las cualidades que hemos visto en los episodios anteriores. Alguien que le teme es, ya sé esto acerca de Dios, conozco esto de Dios, entonces le reconozco como el Señor, o sea, como el dueño de todo. Y entonces su misericordia puede ser manifestada en un corazón que lo coloca a Él en primer lugar. Luego dice, no luchará con nosotros para siempre. O sea, Él no va a estar molesto con el ser humano. ¿Qué es lo que cambia las cosas? Lo mencionamos hace un rato. Cuando recibimos el regalo de la salvación, nos arrepentimos, recibimos el regalo, allí cambia esta posición de enemigos y de objetos de la ira de Dios a sus amigos. Dice, hablábamos fuera de micrófonos de esto y qué bueno que la Biblia se explica a sí misma. ¿Qué es misericordia? No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esa es la misericordia de Dios. Esa es. O sea, no nos ha tratado según nuestros pecados. Nos merecíamos, de veras, merecíamos el infierno y algo más. Y dice que tampoco nos ha pagado nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y luego dice, como está de lejos el oriente del occidente, así
está de nosotros. Nuestras transgresiones. Ajá. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Como creador, Él ya sabe de qué estamos hechos. Pero como Salvador, Él lo vivió en carne propia. O sea, Él sabe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, ¿verdad? Pero fue tentado en todo. Así que Él nos entiende muy bien. Y esa es su misericordia que es manifestada para nosotros, que sabiendo cómo somos, lo que somos, y a pesar de cómo somos, nos muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, si quieres te doy la palabra. Y no, luego era Romanos 5:8, justamente el versículo que teníamos aquí. O sea, el amor de Dios es manifiesto a través de una sola forma. El ser humano ha querido encontrar varias formas. Es decir, si Dios me concediera este mi milagrito, entonces puedo saber que Dios me ama. Si Dios me diera este trabajo, si Dios me diera esta novia, si Dios me diera esta esposa, si Dios me diera esta empresa, si Dios me diera este negocio, entonces yo sabría que Dios me ama. Y si Dios no me lo da, entonces Dios no me ama. Tratamos de mostrar, de encontrarle a Dios su amor en cosas naturales de seres humanos como nosotros, pero lo que dice aquí es que Él muestra su amor, que fue el que vos citaste, Romanos 5:8, en esto. Y casi que le podríamos poner el 2 puntos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, vos podrías estar sin nada de todos esos beneficios que estábamos hablando y aún así estar experimentando la misericordia de Dios. Porque hay que entender que somos pecadores y que siendo quienes somos, merecedores del infierno, hace un rato vos dijiste, no nos pagó conforme a lo que merecíamos. Lo que merecíamos que era el infierno. Exacto. Por la eternidad. Y lo seguimos mereciendo. Y dice aquí en el versículo 12 que vos leíste hace un momento, en el Salmo, es que Él alejó nuestras transgresiones. ¿Cómo las alejó? Por medio de Jesucristo. Porque nosotros vivimos en transgresiones. Entonces, ¿cómo Dios aleja? ¿Cómo Dios separa de nosotros esa transgresión? Solo por medio de Jesucristo. Entonces, hay que entender que la bondad, la misericordia de Dios de la cual se habla aquí, tiene un nombre. Es Jesucristo. No podemos entender la bondad y la misericordia de Dios fuera de Él. Y entenderla en su dimensión justa. Eso es el todo. Si no tenés a Jesucristo, aunque tengas todo lo demás, no tenés nada. Pero si tenés a Jesucristo, aunque te falte todo, lo tenés todo. Es que en Él está absolutamente todo. En Él está la vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo que has enviado. O sea, es entender que en Él está el 100% de la bondad y la misericordia de Dios. Todo lo demás es añadidura. Ustedes hablaban fuera de micrófonos en que hay que entender también la diferencia entre misericordia y gracia, que no es necesariamente lo mismo. Y a veces nosotros en nuestras mismas expresiones decimos, ay, por gracia y misericordia de Dios estamos acá. Y realmente son dos cosas distintas, ¿no? Entonces hablábamos, o lo que dice esto que leímos, la misericordia es el hecho que Él no nos castiga. Mereciéndonos el castigo, por su misericordia no lo estamos sufriendo y no lo vamos a sufrir para lo que estamos en Cristo. Gracia es que Él nos bendice. Ambos son unos grandes regalos, pero a pesar de eso queremos más. Teniendo lo más grande que es la misericordia de Dios, yo quisiera un carro, quisiera un trabajo y me enojo y me entristezco cuando no me da lo que Pero Señor, yo quiero ese trabajo. De tener la misericordia de Dios. Y si logras, así como en el episodio pasado, si logras comprender lo que significa la ira que provocas en Dios con el pecado, si en este episodio logras comprender lo que significa que Dios tenga misericordia para con vos, o sea, eso ya es mucho más. Sí, y a mí me recuerda, y ahora lo traigo a colación, lo quería hacer en el episodio anterior, pero traigo a colación esta idea ahora, la famosa escena de Jesús, la mujer que va a derramar el perfume a sus pies en la casa del fariseo. Entonces, la reacción del fariseo cuando ve a esta mujer es, si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la mujer que le está tocando.
¿verdad? Y por otro lado, esta mujer llega y en silencio, o sea, va, unge a Jesús con el perfume y seca sus pies con los cabellos. Y entonces Jesús tiene una conversación con el fariseo, obviamente porque él sabía lo que este hombre estaba pensando, y entonces habla acerca del perdón de deudas, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a amar más? Ese es el cierre de la lección, es ¿quién ama más? ¿El que se le perdonó más o el que se le perdonó menos? El que se le perdonó más. Y entonces viene y entonces lo que a simple vista pareciera una queja, en realidad es una muestra de cómo este hombre no tiene idea, tiene la teoría acerca de Dios, pero no ha vivido un arrepentimiento. Y entonces es cuando le dice, bueno, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies, pero esta mujer vino y con sus lágrimas, con el perfume, o sea, me ungió, me lavó los pies. Y ahí lo que le quiso decir es, ella ha demostrado más amor por mí porque realmente ella ha entendido de lo que se le ha perdonado. En cambio vos no. Y eso tal vez es algo que constantemente debemos estarnos preguntando, es qué tanta teoría cristiana o evangélica o bíblica tenemos aquí que todavía no ha descendido al corazón. Uh-huh. y que podría ser objeto de una llamada de atención de Jesús. De decirnos, o sea, qué lindo el podcast de verdad que haces, Roberto, pero no me estás amando como yo quisiera que me amaras, ¿verdad? O sea, como deberías amarme. Entonces parece que no has entendido de dónde te saqué. Y no es regresar a la historia de quién era yo en mi vida anterior, solo es de entender, yo era objeto de la ira de Dios porque era su enemigo desde el primer alarido que di cuando nací. Allí yo ya era objeto de la ira de Dios. Si yo entiendo eso, entiendo las implicaciones que eso traía para mi eternidad y el hecho de saber, por ejemplo, que Dios nos ha librado de tantas cosas. A nosotros tres, creo que los tres podríamos contar aquí historias de cómo Dios nos ha librado de la muerte. Yo desde bebé, o sea, pasé una enfermedad en mi aparato digestivo que no había una oportunidad de salvarme. O sea, no había un médico que pudiera hacer la operación del píloro, que es un tubito del aparato digestivo que debía ser operado porque literalmente lo tenía como una pajilla doblada. Entonces todo lo que comía para afuera de regreso. Entonces estaba muriéndome de desnutrición. O sea, no me estaba alimentando. Y mi mamá me contaba que casualmente un grupo ya saben que los guatemaltecos cuando no sabemos qué es, le ponemos un título genérico. Un grupo de chinos vinieron a Guatemala, una jornada médica de chinos, casualmente a operar de píloro. Y me operaron y me salvé y aquí estoy. Pero la misericordia de Dios, ¿dónde entra ahí? Que bien pudiendo haber muerto siendo un bebé. O sea, Dios tenía un propósito para mi vida y un propósito de misericordia y salvación y me permite crecer. Iba a morir ahogado en una piscina en Izabal cuando tenía como 10 años. Y sin embargo, Dios me salvó. Me ha librado de accidentes automovilísticos, me ha librado de muchas cosas. Pero obviamente es parte de su misericordia para que yo tuviera la oportunidad de conocerle, de entender cuál era mi pecado, de pedirle perdón, de pedirle misericordia y que Él me recibiera como su hijo. Entonces, lo que quiero decir, todos tenemos esa historia y eso es ese rango de misericordia que Dios nos da para que tengamos la oportunidad de conocerle. O sea, lo que decía el Salmo, o sea, es tan alto como es la tierra del cielo, así es la misericordia de nuestro Dios. Entonces, creo que de veras cerrar esta serie sobre el tema de los atributos de Dios con su misericordia es algo maravilloso, porque todo esto, todo lo que hemos hablado acerca de Dios, su grandeza, su poder, su conocimiento, su santidad, todo se enmarca en esa misericordia que Él nos ha dado de recibirnos como sus hijos. Así es. Yo quiero ampliar el tema de la gracia que mencionó Carlos, porque ese es un término que a veces nos cuesta comprender. De hecho, más adelante en la palabra de Dios dice que la gracia es, bástate mi gracia. Ajá. Se lo dice cuando Pablo está hablando acerca de que él estaba orando porque le quitara el aguijón de la carne y que Dios le respondió,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿de qué gracia está hablando? Que te baste, o sea, esto es suficiente. O sea, ¿estás pidiendo por enfermedades? Sí, pero eso no es lo importante. Que te baste mi gracia es suficiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo voy a tratar de explicar con Romanos. La Biblia dice que se explica con la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y lo voy a tratar de explicar de esta manera. Dice que todos hemos pecado. Es decir, aquí no hay uno solo que pueda decir, yo fui justificado porque soy bueno. ¿Sí? Yo soy justificado porque soy Luis Marroquín. Yo soy justificado porque predico. Yo soy justificado porque tengo un podcast. Yo no soy... Nadie aquí puede decir que es justificado por A, B o C. Todos pecaron, ¿verdad? Nuestro eslogan, Romanos 3:10. No hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno. En ese punto nos ponemos a todos exactamente igual. El asesino, el violador es igual que yo, ¿verdad? Igual que Luis. Entonces yo no me salvé por no ser asesino, no por no ser violador. Yo no me salvé por eso. Dice aquí, todos son justificados gratuitamente. Hablemos del término justificados. Es que me hizo justo, pero ¿cómo un ser como yo pareciendo justo gratuitamente? Es decir, que no hice nada. No me lo gané, no lo conseguí, no pagué. No es que yo haya hecho algo como un acto heroico. No, simplemente me declararon justo gratuitamente. Chanfle, ¿y eso cómo pudo haber ocurrido? La Biblia lo explica. Por medio de la redención que es en Jesús. Ok, entonces aquí entiendo la gracia. Ese acto que Jesús hizo en la cruz, de absorber todo el pecado, de pagar por el pecado, le dio una serie de atributos a él, de bondad, de amor, de misericordia, de justicia, de rectitud, que me fueron acreditados a mí. Esa es la gracia. Porque Dios me puede perdonar a mí a través del sacrificio de Él. Porque es como que me hubieran puesto en mi cuenta bancaria que estaba en negativo el saldo positivo que tiene Jesús. Esa es la gracia. Y lo podemos en algún momento buscar la explicación a la gracia, pero ¿cómo es posible que los atributos que Él se ganó me los atribuyan a mí? Aquí lo dice, gratuitamente. Es decir, Él decidió voluntariamente no solo pagar mi deuda, sino darme el saldo de su cuenta, el cual era positivo. Entonces, aquí hay que entender eso. No solo no pagué, sino adicionalmente ahora tengo saldo a favor. Y eso es lo que el Señor ve en mí. No, en mí puede ver el pecado, pero ve ese saldo a favor del pago que hizo Jesucristo. Y es algo que es inagotable, ¿verdad? O sea, ese saldo nunca se termina. La verdad es que este tema de la misericordia es maravilloso. Hay una parte en la Escritura que dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hablando de lo que estabas diciendo vos. O sea, somos declarados justos, pero además no hay una condenación. No vamos a ir al infierno. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha dado libertad del pecado y de la muerte. Eso es lo que hemos adquirido gracias a esa misericordia que Dios nos ha dado. Hemos sido justificados, como bien lo has mencionado. No hay condenación para nosotros. Entonces, simplemente el pecado no puede tener dominio sobre nuestras vidas. Es un gran regalo, insisto, que nos da la salvación. Yo creo que Pablo al final sí entendió lo que era la gracia, porque cuando él trata de describir, o sea, él dice, permítame un momento de locura, solo voy a describir un poquito quién soy yo, ¿verdad? Y empieza a describirse de qué tribu viene, que fue circuncidado, que, estudió la ley. Y dice, pero todo esto lo tengo por basura. O sea, sencillamente no tiene ningún valor ni para alcanzar la salvación, ni para sostener la salvación, ni para justificar por qué fui salvo. Simplemente fue su misericordia, fue su bondad, que su Espíritu Santo abrió mis ojos y me mostró
este gran regalo de salvación. Por eso es que una oración que nosotros deberíamos hacer por nuestros amigos y familiares que no conocen a Cristo es la misma oración que hizo Elías por su siervo. Cuando digo Elías o Eliseo, cuando estaban los ejércitos rodeándolos, y le dijo, abre los ojos del siervo. Eliseo, abre los ojos del siervo. Y abre los ojos y ve una realidad espiritual que no había visto antes. Hay mucha gente, todo aquel que no conoce a Cristo está literalmente muerto en vida. Es como una especie de zombie, ¿verdad? O sea, están muertos. Y entonces necesita que la luz llegue a ellos. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero cuando Dios en su misericordia permite que ese rayo de luz atraviese nuestros ojos espirituales y nosotros entendemos que necesitamos de Él, nos declaramos en bancarrota, hablando de una cuenta de bancos, nos declaramos pobres en espíritu. Entonces Él puede venir a nuestra vida y traer libertad, sanidad, pero especialmente salvación para nosotros. Insisto, por eso es que nuestra oración por nuestros amigos y familiares no creyentes es: Señor, abre sus ojos espirituales, toca su vista espiritual para que Él pueda ver y comprender lo que tú has hecho por esa persona. Hoy te acabas de recordarnos Mateo 5, cuando dijiste cuando dijiste el bancarrota espiritual. Así empezamos los podcasts, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, con las bancarrotas. Yo pensé que con bancarrotas. Eso sigue así, pero... No, pero empezamos con Mateo 5, las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza es: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Es lo que estamos hablando acá. O sea, el reino de los cielos no es del que hace, ni el que deshace, ni el que se las lleva de valiente o el que se las lleva de santo. Es del pobre en espíritu, el que se reconoce en bancarrota espiritual, que no tiene ningún atributo a su favor más que aquellos que le fueron otorgados por Jesucristo a través de su gracia. Y entonces ahí entendemos por qué es suficiente. Porque de verdad, si tenés eso, de verdad tu vida es otra. Por eso las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque ya esa vida en la cual estabas condenado a muerte y podías literalmente andar como un zombie, ya se acabó. Ahora tenés vida, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es la vida en Cristo. Por eso me gusta Romanos 8:1, que dice: de manera que que no hay condenación para los que están en Cristo. Y esa palabra "en", para los que se recuerdan del idioma español, es adentro, ¿sí? No, es como que fueras parte de, está en. No está sobre, no está a la par, está en. Plaza Sésamo también lo explicaba muy bien. Exactamente. Después de Solo que no con la Biblia. Cerca. Sí. Cerca. Sí, lejos. Cerca, lejos. Pero en es adentro. Entonces no hay condenación si estás en Él, adentro de Cristo. Si estás fuera de Él, ahí estás condenado, porque es lo que dice literalmente Juan. A mí me gusta mucho pensar en la idea de una sombría, ¿verdad? O sea, la salvación y la vida en Cristo es como está lloviendo y hay una gran sombría que está disponible para nosotros. Decidimos ponernos debajo de la sombría o mojarnos poniéndonos fuera de la sombría. Entonces, yo decido ponerme debajo de esta sombría, y esta sombría tiene muchas bendiciones. Creo que vale la pena aquí hacer una aclaración con un ejemplo muy simple, muy simplista. Voy a decir una verdad espiritual profunda de una manera muy simplista. Perdónenme el ejemplo. A ver, jóvenes, fueron al colegio. Veamos de cómo está conformada el agua. Dos átomos de hidrógeno y dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo que se ha hecho en esta serie es que hemos hablado del hidrógeno y hemos hablado del oxígeno. Pero realmente cuando nosotros vemos cómo es que Dios funciona y actúa, es una mezcla de todos sus atributos. O sea, es amor, misericordia, justicia, omnisciencia, omnipresencia. O sea, todos sus atributos se unen para todo esto que estamos hablando. O sea, la misericordia de Dios no podría funcionar sin su amor, pero tampoco la ira de Dios que se descargó en Cristo tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su santidad. Entonces, es bueno aclarar eso. O sea, ahorita, gracias a la palabra de Dios, podemos intentar de separar un poquito estos atributos y tratar de entenderlos de manera individual, pero su funcionamiento es un funcionamiento grupal, dinámico,
sinérgico. ¡Ah! ¿Qué tal? Con permiso, me retiro. Drop the mic. No, pero miren, todos estos conceptos de la gracia y misericordia nos hacen de verdad llevarnos a entender quién es nuestro Dios. Dios no es Santa Claus, aprovechando la época, de que te da regalos a los niños buenos y carbón a los niños malos. O sea, Dios da misericordia aún a los malos como yo, como los bad boys. Empezando con nosotros. Empezando con nosotros, no por nada más que por gracia y misericordia, por los atributos, por el sacrificio hecho en la cruz por Cristo Jesús. Y por eso, lo que nos llama la palabra es a creer en Él, pero no en creer que Él existió hace miles de años, no, a creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entender que no soy tan bueno, ni seré tan bueno, ni seré tan malo para poder ser aceptado o rechazado, porque solo hay un camino y es Jesucristo. Solo hay una puerta y es Jesucristo. Ajá. No hay más. La gente trata de explicar miles de formas de llegar al cielo. Y usted se ganó el cielo, le dicen en la famosa frase. No, nadie se puede ganar el cielo. Solo Cristo te puede dar el acceso al cielo, el acceso al Padre. Vos mencionabas Hebreos. Ahora tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Sí. O sea, no teníamos acceso. Estaba bloqueado el acceso. De hecho, Jesús menciona una parábola en donde habla del cielo y el infierno. No sé si ustedes se recuerdan de un rico llamado Lázaro. Perdón, de un rico y el nombre no recuerdo. Un rico y un pobre. La cuestión es que llega el pobre al cielo y llega el rico al infierno. Y estaba en el infierno el rico y le dice, mira arriba a Abraham y le dice, mándamelo para que me venga a dar un poco de agua. Y le dicen, no es así. O sea, él tiene esto ahora, tú ya tuviste tu momento, él tiene esto ahora. Y ni tú puedes venir aquí, ni él puede bajar allá. O sea, están separados. Entonces, así existía este mundo. Estábamos separados de Dios y por medio de Jesucristo y solo por Él. Y soy enfático en esto. Porque no puedo hablar de bondad y misericordia si no apuntamos a la cruz y a Cristo. No podemos hablar de bondad y misericordia si estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de lo único que realmente tiene valor. El que salvó tu vida, el que salvó tu alma y el que, como dice el Salmo, el que rescata del hoyo tu vida. Ahorita se me fue el Salmo, ¿cuál es? Pero 103, no. 103. Sí, bendice alma mía. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y es lo que ha pasado conmigo y es lo que creo que ha pasado con nosotros. El Señor ha rescatado del hoyo nuestra vida. Yo, un elemento que también quisiera agregar en lo que nos acercamos al final es que pareciera, nosotros queremos creer que había un Dios en una época de la historia, luego fue otro Dios. Dios siempre ha sido esto. No, en ningún lugar de la Biblia dice, Dios se fue transformando hasta llegar a ser acá. Y aún más que ese debate, que si el Dios del antiguo y el Dios del nuevo, pareciera que hoy estuviéramos abriendo otra temporada donde hay una tercera versión de Dios donde empieza a cambiar y las cosas empiezan a ser distintas. Yo no sé si ustedes vieron una noticia hace poco, no sé si me voy a meter a camisa de 11 varas, como diría Huicho, donde el Vaticano dijo, sí, ¿saben qué? Vamos a bautizar transexuales y vamos a permitir que sean padrinos de bautizos y no sé qué, una cosa así. Y eso es un síntoma, creo yo, de que queremos crear un Dios a nuestra época y a nuestras necesidades, pero Dios siempre ha sido esto. Y las cosas como la ira que nosotros provocamos siempre han estado ahí. Pero nuevamente, como para cerrar con broche de oro esta serie, también la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Entonces no tratemos de hacer un Dios a nuestro gusto. Empecemos a conocerlo. Ojalá estos episodios sirvan para eso. Y este ha sido siempre Dios, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que por el comentario que acabas de hacer y la noticia que nos acabas de recordar, también recordar que de este lado, digamos, de este lado de la cristiandad, también nos hemos salido y hemos hecho cosas y dicho cosas y por la misericordia, ahí sí que tomando las palabras de Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, Dios ha sido clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, ¿por qué es que Dios no viene y agarra cierto tipo de predicador y literalmente hace que le caiga un rayo? Por su misericordia. O sea, nadie va a poder alegar delante de él que no es buena onda. O sea, bíblicamente vemos que sí. Y yo quería traer solo para finalizar el famoso pasaje de Hebreos 11:1, pero en la traducción en lenguaje actual, que está todavía más explicado, que dice, confiar en Dios, o sea, tener la seguridad en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Dos características entonces tiene la fe. La primera es que uno está totalmente seguro de que va a recibir lo que espera. Tenemos una esperanza futura. Tenemos una esperanza de que un día, o sea, esta misericordia que vivimos aquí va a llegar a su punto máximo cuando podamos estar delante de la presencia de Dios y no ser consumidos y no ser aniquilados por su presencia, porque solo con su santidad debe ser algo impresionante, más allá de lo que podemos imaginar. Y entonces tener fe en Él es que un día vamos a ir a esa tierra. De hecho, Primera de Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Entonces, no pertenecemos a este mundo, vamos hacia la patria celestial. Así que vamos a recibir lo que estamos esperando. Pero luego dice, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Tal vez no podemos ver la misericordia de Dios. Tal vez no podemos ver la omnipresencia de Dios, pero ahí está. Y por fe creemos. Por fe creemos que Dios está aquí con nosotros y con los creyentes de la iglesia perseguida y subterránea en China, ¿verdad? Por la fe creemos que es el mismo Dios y creemos que Dios está haciendo una obra dentro de su iglesia por su bondad y por su misericordia. Entonces, creo que una buena manera de cerrar esta serie es decirle, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque todo lo que estamos haciendo aquí, este podcast, leer estos libros, leer la palabra de Dios, es el regalo de su misericordia, de su bondad para nuestras vidas y estamos tan agradecidos con Él por ello. Yo para cerrar y como conclusión me voy a la palabra porque después de leer todas estas verdades que Dios ha revelado, me recuerdo lo que dijo Job en el capítulo 42 y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco es yo me hago nada y en polvo y ceniza es hacerme añicos. O sea, esto delante de un Dios tan grande, tan justo, tan santo, realmente me doy cuenta que si no fuera por Jesucristo yo estuviera tan lejos, tan sin esperanza. No habría ni una sola gota de oportunidad para este vil pecador, pero gracias por Jesucristo. Como dijo Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Y como se dice en redes, por dos. Me too. Al principio de esta serie hablábamos y te lo preguntábamos a vos en el último episodio cuál era la importancia de conocer esto. Y yo repito lo que decía en ese episodio, es que cuando verdaderamente conoces quién es Dios, ¿cómo no lo vas a poder amar? ¿Cómo no vas a querer servirle a ese Dios y entregarle al 100% tu vida? Que este camino de verdaderamente conocer a Dios lleve a una verdadera conversión de nuestro corazón, de nuestra mente. Yo sé que en lo personal Carlos Rodas está lejos de entender, porque también decíamos que es un poco difícil decir que vamos a conocer a Dios cuando Él también es un misterio y no se ha revelado al 100%. Yo sé que estoy lejos de llegar a conocerlo al 100%, pero qué bueno que empecé
espero que muchos hayan empezado con nosotros. Y yo se lo decía a Luis antes de grabar hoy, yo no sé si va a ser bueno que diga esto o no, pero si conociéndolo como está en la palabra, todavía no te cuadra, hay tiempo, pero tenés que aceptarlo tal y como es. No hay otra versión de él que la que está en la palabra. Entonces, si no te gusta aún, hay tiempo, pero este es Dios. Venimos a Dios en sus términos, no en los nuestros. Exactamente. Y qué bueno poder conocerle a Él. Y creo que el versículo que mencionabas, Luis, es la palabra de Dios hablándonos en la práctica de algo que mencionábamos en el episodio de hoy, anterior, sobre la importancia de conocer a Dios. Conocemos a Dios en la teoría y qué bueno que nos tomamos el tiempo de estudiar, pero cuando vienen los momentos difíciles tenemos de dónde aferrarnos y asegurarnos. Eso fue lo que pasó con Job. O sea, Job al final de cuentas no supo por qué es que él pasó las pruebas que pasó. Dios nunca le respondió esa pregunta. Nosotros tenemos la info completa porque Dios es misericordioso, pero al final de cuentas Job lo que pudo reconocer es que yo te conocía de una manera, pero ahora te conozco de otra totalmente diferente. Si después de una prueba difícil en la vida podemos salir diciendo, wow, Dios, yo no te conocía como te estoy conociendo ahora, entonces ha valido la pena todo lo que has estado viviendo y conociendo de Él. Así es. Amén. Bueno, y para terminar, no sé si ibas a leer esto, Carlos. Sí que, bueno, durante toda la serie, gracias Luis por el recordatorio, durante toda la serie leímos este libro que se llama Nuestro Extraordinario Dios. Obviamente nuestra principal fuente siempre es la Biblia, pero qué bueno tener estos materiales. Y me decía Luis, ¿ya leíste la contraportada? Digo, no me acuerdo o no la leí. Y cuando la leímos juntos, le digo, mira, esto hay que leerlo al final. Entonces me voy a tomar un minutito. Dice, para conocerle verdaderamente, necesitamos descubrir lo que Él reveló en su palabra. Ahí se encuentra a través de los ojos de los profetas, reyes y poderosos hombres de fe y a través de Jesucristo para que podamos presenciar la gloria y la majestad de Dios. Con honestidad e integridad bíblica, John MacArthur destaca representaciones equivocadas que comúnmente se hacen acerca de Dios y guía al lector a centrarse en el Padre Celestial tal como Él es. Este profundo estudio de los atributos de nuestro extraordinario Dios, repleto de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones, será una incalculable ayuda para conocer y comprender más claramente el carácter único de Dios. En la medida en que uno comienza a conocer y deleitarse en el Señor, llega a comprender cuánto Dios se deleita en sus hijos. Nosotros, con Luis, y yo agradezco mucho la amistad de Luis porque juntos hemos tratado de volver a encontrar a Dios en su palabra después de muchos años y nos lamentamos de cuántas veces nos perdimos de esa oportunidad estando aún en la iglesia. Sabemos que mucha gente, tal vez la versión que tiene de Dios no es la correcta porque la recibió en una iglesia donde aún no había una sana doctrina, la recibió a través de alguien como nosotros que tal vez en nuestras casas no estamos dando un reflejo de quién es el verdadero Dios. Y con esta me despido. Ojalá la gente quiera conocer al verdadero Dios porque conmueve cuando uno lo conoce saber quién es Él y no las versiones que nos cuentan ni las versiones que nosotros podemos representar. Sí, es increíble cómo la palabra de Dios nos lo muestra, cómo Él se revela a través de su palabra. Hay personas que quieren oír a Dios audiblemente, ver a Dios cara a cara, pero solo con su palabra te hace temblar. Solo escuchar esa palabra, leerla, que te penetra, dice, entre el hueso y la articulación y te transforma. Y mi deseo para el que nos esté oyendo es que esto pase en su vida, que al conocer a Dios, su vida sea transformada. Y con esa me despido. Amén. Y yo muy agradecido con ustedes por la oportunidad de poder compartir estos 2 episodios. Gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad también a mí en lo personal de reflexionar sobre estos 2 temas. En el episodio pasado que hablamos acerca de la ira de Dios y ahora hablar de su misericordia para cerrar con broche de oro esta serie. Me siento muy honrado de estar en este cierre de serie
Y además yo les invito para que puedan ver los episodios anteriores porque realmente fueron en algún momento cátedras, pero más que cátedras, vivencias de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas a través de esas diferentes facetas o características que Él ha querido mostrarnos, revelarnos acerca de Él. Así que gracias, Fernando, gracias, Leonel, por la invitación. Y de nada, José. De nada, José, cabal. Que Dios les bendiga. No será la última vez. Como siempre, nos vemos todos los jueves en nuestro desayuno en San Martín, Majada, zona 11. Y para los que no pueden llegar, siempre estamos los jueves con episodio nuevo en Spotify, en YouTube, en Instagram. Ahí está nuestro contenido. Wicho. Y también estamos en Shock. Los miércoles a las Shock.fm, los miércoles a las 2 de la tarde y reprise el viernes por la mañana. Exactamente. Él sí, mira. Y además, compartido por cada uno de los que nos oyen, a todo aquel que usted diga, esto le va a servir a alguien. Por favor, compártalo. Esto le va a servir a alguien. Estoy seguro que sí. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.